El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, comentando este texto de San Lucas, la conversión de Leví, y otros textos que trae también el mismo San Pablo en algunas de sus cartas, referente a lo que es la verdadera conversión, dice que el Señor llama a los pecadores a que dejen el pecado, no a que sigan pecando, y que la verdadera conversión consiste precisamente en eso. La verdadera conversión se da y es real cuando se deja el pecado, incluso desde la misma espiritualidad católica, cuando se aborrece el pecado, se le comienza a tener fastidio al pecado, odio al pecado. Ahí ya hay síntomas de una verdadera inicial conversión. El problema en este camino de la vida espiritual es cuando el enfermo no se reconoce enfermo, ¿sí? O cuando el pecador no llega a reconocerse pecador. Y digamos que ese es el daño más grande. Alguna vez yo le escuchaba en un congreso internacional de liturgia a Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín. Decía algunos años, hace más o menos 10, 12 años, bueno, no recuerdo con exactitud, hablaba él cómo estaba en crisis. Todo el congreso fue en torno al sacramento de la penitencia. Y decía cómo estaba en crisis el sacramento de la penitencia, pero decía que el sacramento de la penitencia estaba en crisis porque estaba en crisis la conciencia de pecado en la vida cristiana, en la iglesia. Y por eso estaba en crisis el sacramento de la penitencia. Cuando el enfermo se sabe enfermo y reconoce que su enfermedad es muy grave, pues busca ayuda y sale inmediatamente a buscarla y a buscar un buen médico, no cualquier médico, ni va a buscar tampoco a quien le recomiende cualquier medicina. Siempre se va a basar incluso en el médico que haya tenido la acertación más grande para solucionar la enfermedad. Nunca va a buscar el peor médico que exista y donde la gente ha ido y nunca se ha sanado. Eso sucede, y esa analogía podemos hacerla con el sentido común de la vida normal, ordinaria. Cuando alguien se sabe enfermo y sabe que tiene una enfermedad grave, pues busca a los mejores especialistas para que le ayuden en eso y donde pueda tener la mayor certeza de ser curado para no seguir en la enfermedad. Ningún enfermo busca al médico para seguir enfermándose, ¿sí? Y para seguir en la misma enfermedad. Eso es ilógico dentro del sentido común. Pues a veces dentro de la iglesia ese sentido común ya no sirve. Con razón decía el Papa Benedicto XVI que el nivel de paganismo que vivimos hoy dentro de la iglesia es muy alto y además muy delicado, porque es un paganismo con Dios, ¿sí?
Y decía él cómo nosotros aprendimos a vivir en el pecado, muchos cristianos, con Dios, ¿sí? E incluso utilizando a Dios como instrumento para poder tranquilizar la conciencia. Hoy, por ejemplo, el tema de la misericordia, de la compasión y del amor es un tema muy trivializado por la deformación tan alta que hay de la conciencia en muchísimos católicos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla precisamente de la necesidad tan grande que hay de formar bien la conciencia. Y no solamente dice, porque está precisamente acudiendo al fundamento, a la fuente que es la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que lo trae muy claro, no solamente la Iglesia hace un llamado a formar la conciencia, que es urgente la formación de la conciencia, sino a formar bien la conciencia. Porque ya la conciencia yo le puedo dar contenidos de formación malos, ¿sí? Que la conciencia termina cauterizándose y convenciéndose de eso, y para ella esa es la opción de bien, lo que yo le diga que está bien. Por ejemplo, si para un diabético es malo comerse un postre de chocolate porque le va a dar un coma diabético, pues puede llegar a una formación en él tan repetitiva que le diga eso no es malo, y repítelo y dilo, eso no es malo, eso no es malo, eso te va a servir al contrario, eso te va a aprovechar mucho. Y puede llegar un momento como la gotica de agua que da, dele, hasta que se termina convenciendo de eso y termina diciendo que comerse un postre de chocolate es el mejor remedio para su diabetes. Pues cuando sabemos que desde el campo de la ciencia eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. El nivel de gravedad al que hemos llegado hoy en la deformación, no en la formación, la deformación de la conciencia por una gota constante que ha caído en la mentalidad de los cristianos católicos, es que ya me decía un sacerdote, padre, lo más grave de todo es que en estos momentos el mal lo estamos llamando bien. Y la gente se siente muy tranquila, ¿sí? Hacen el mal y se sienten tranquilos, o sea, no hay ningún problema. Se practica el mal formalmente y no hay ningún problema. A mí me ha sucedido últimamente con ese tema del mal menor. Pues la gente después de escuchar sale a confesarse inmediatamente, varios, sí. Y qué bonito, sí, porque encuentran, primero, le abrieron el espacio a la verdad, y en segundo lugar, Dios aprovecha y con su misericordia les abre un panorama de luz. Y eso a donde voy a predicar y enuncio eso, a algunos les entra en reversa, sí, se van molestos, pero la gente humilde y pobre sale buscando la confesión. Y a mí me admira ver lo que trae el profeta Isaías hoy, como ayer lo decía el Señor, entonces la oscuridad se convertirá en luz de aurora, ¿sí? Y hoy dice el Señor, cuando llegues a considerar el sábado como lo superior que es la gracia de Dios, entonces la noche se volverá mediodía. Y hasta los rostros les cambian a la gente, se les ve. Pero el problema hoy con la deformación de la conciencia es que ya el ser humano y muchos cristianos no estamos por el endurecimiento tan alto, porque eso es como una caparazón, ¿sí? Cuando tú formas más la conciencia, tú le vas poniendo capas, ya no de cemento, sino de acero, ¿sí? Y muchas veces ya no de acero. Cuando la Iglesia habla de conciencias cauterizadas, el problema de esas conciencias cauterizadas es que ya tienen un blindaje que no le entra ni una bomba atómica. No les entra ni una bomba atómica. Es un blindaje al nivel más alto, porque ya la concepción, el concepto de bien, el concepto de verdad, el concepto de belleza que tiene una conciencia cauterizada, válgame Dios, qué miedo y qué pavor. Eso es un monstruo, literal.
Y por eso vemos hoy en Europa que están estos países en conflicto, ¿por qué un presidente llega y entra y comienza a provocar a otro para que se explote una guerra y no le importan las muertes inocentes? No le importa, a ellos no les importa el sufrimiento de los más inocentes, les importa el popularismo y el amarillismo que salga de ellos como héroes. Mientras la cantidad de niños, de familias que son víctimas de esta guerra, a nadie les importa, ni a los medios de comunicación, ni a los poderes económicos, ni a ellos que tienen el poder político, no les interesa de verdad. ¿Quién se fija en tantos niños que en estos momentos, donde están estos países de guerra, no tienen que comer, días sin comer? ¿Y eso qué lo dice? Lo dice el sentido común, ni siquiera uno necesita un medio de comunicación para saber que en estos lugares hay niños que están viviendo en estos momentos el tormento. ¿A quién le importa eso? ¿Quién se ha tenido de pensar en más casi 2 años de guerra que llevamos entre Ucrania y Rusia? ¿Quién se detiene a pensar en esas familias que no tienen dónde dormir? Que todos los días, decía un obispo que está allí, que el 80% de los ucranianos necesita intervención psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de depresión, el nivel en estos momentos de síntomas de depresión, de desesperación, de suicidio, allí deben ser altísimos. ¿Y a quién le importa esto? Vayan, miren para que vean cómo está la gente con esas conciencias tan cauterizadas, que lo único que le importa es ver quién va ganando, ¿sí? ¿Quién es el que va ganando? Pero más doloroso aún dentro de la iglesia, a los que nos dieron la tarea de dolernos con esos sufrimientos, ni por ahí. Es cuando una conciencia ya está enferma, esa conciencia comienza a ser indiferente e insensible frente al prójimo. Por eso lo está advirtiendo Isaías y nos lo está advirtiendo el Señor desde ayer a través del profeta Isaías. Hay gente que busca a Dios, pero no le importa el prójimo para nada. Para nada. No le importa el dolor del otro. ¿Sí? No le importa si una persona se ha intentado quitar la vida o se está intentando quitar la vida. Si están no le importa. No le importa. ¿Sí? Vidas espirituales donde solamente me importa a mí estar bien espiritualmente y ya. Estar en relación con el Señor y mientras yo esté bien, pues no importa. No importa. Eso no se parece en nada al amor de Dios. En nada. Por lo menos al Dios que se nos reveló en el Sinaí no se parece para nada. No es ese Dios. No es ese Dios que se le aparece a Moisés y le dice: he escuchado el clamor, el dolor de mi pueblo y sus lágrimas han llegado hasta mí. Una espiritualidad así indiferente es fruto de una conciencia que está muy enferma, muy enferma. Y por eso el llamado del Señor a la conversión en estos tiempos es tan alto. Que a uno no le interese la angustia del otro, que a uno no le interese su desesperación, que uno aprenda a mirar solo superficialmente a las personas. Es que Cristo vio a Leví. Y Cristo vio más de lo que había en ese hombre que estaba sentado en esa mesa. Vio su corazón, vio su alma, vio la desesperación de este hombre en la que se encontraba. Cristo vio mucho más allá. Cristo vio las noches sin dormir de este hombre. Cristo vio los momentos de angustia y desesperación de este hombre, los vio. Vio su corazón. Pero cuando la conciencia tiene ese blindaje al nivel más alto, no es capaz de ver esto. Y lamentablemente los que más enfermos estamos de esto somos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Y por eso el egoísmo tan alto en nosotros. El Papa Benedicto Francisco y el Papa Benedicto XVI también lo decía. La gran enfermedad que tenemos hoy en la iglesia de la autoconservación. Y empieza por los que estaban más arribita, ¿sí? Y se va hacia abajo. Porque así es que empieza. La enfermedad empieza
con los que más arribita y así se va contagiando, ¿sí? La enfermedad de la autoconservación. Cuando nosotros, que tenemos como misión prioritaria en la vida sacerdotal, ¿sí?, la caridad de Cristo que nos debe urgir con toda el alma, y debe arder con nosotros por la salvación del prójimo. Ayer lo decía, qué triste, yo me pongo a pensar, eso es que para mí es traumático el solo pensarlo, que uno pueda pensar en una vida sacerdotal para uno mismo. Ay, Dios mío, ya me da como, eso es terrorífico, porque es en función del pueblo de Dios. En pandemia, eso fue doloroso, los sacerdotes encerrándonos. Ay, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el buen pastor dio la vida por los suyos. Pura enfermedad de conciencia. Pero cuando el enfermo no sabe que está enfermo, nunca va a buscar el médico, o por lo menos no va a buscar al que necesita, ¿sí? Otra cosa dolorosísima, que a muchos miembros de la iglesia eso no nos hubiera importado, mientras la gente andaba desesperada, buscando ayuda. Yo se lo escuché a una religiosa. La gente le tocaba en el convento y le decían: hermana, ayúdenos, porque cuando ustedes nos pidieron ayuda, nosotros se las dimos. No nos cierren la puerta en estos momentos. Qué caridad tan contraria. Por ejemplo, la caridad de San Juan Bosco, que le tocó pandemia, abrió su convento para meter a todos los enfermos ahí y ayudar a los más necesitados. Qué caridad tan rara la de hoy, tan diferente a la de los santos. Un San Camilo de Lelis, que no le importó, porque no buscaba la autoconservación, de abrir las puertas de su corazón. Y la caridad del cristiano es cuando da el alma, como la da Cristo. Pensar, Leví por eso cuando ve a Jesús y se deja traer, dice: esta caridad me gusta. Yo sí quiero parecerme a esta. Yo sí quiero ir detrás de este. La caridad, dice San Pablo, de Cristo nos urge, pero el gran problema hoy es la malformación de las conciencias. Tenemos hoy dentro de la iglesia conciencias muy graves. No en UCI, peor que eso. Y si hubiera algún concepto médico para poder definirlo, pero ni siquiera ahí alcanza para eso. Porque el blindaje de muchas conciencias es tremendo, muy tremendo. Y por eso el Señor hoy está prometiendo una luz de esperanza para aquel que quebrante esas conciencias y quite esa caparazón rápidamente. Dice: porque él vino, Isaías, ayer lo decía, vino a librar los oprimidos. Dice: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia. Porque eso sí hay suficiente hoy. Mucha capacidad para señalar, condenar, para andar detrás de la gente, a ver qué hace de malo, ¿sí? El problema no es para poder ayudar, sino a ver qué hace de malo, ¿sí? A ver en qué se equivoca cada persona, ¿sí? Cuando alejes de ti el dedo acusador y la calumnia, porque detrás de una persona que es así, detrás de eso llega la calumnia. Primero, interiormente. Eso sí llega, eso téngalo porque llega, y el diablo feliz. Échele paja a esa candela. No paja, ya le puede echar troncos para que arda bastante, ¿sí? Y le echa. ¿Ustedes creen que Dios nos llamó para oprimir al prójimo? Para andar pendiente a ver en qué comete un error, para ver, ahí está, esto fue incorrecto, sí.
ya se lo va a decir. No es la actitud de Cristo. No es la actitud. Casi siempre estas personas así terminan muy lejos del corazón del Señor. Casi siempre no, siempre. Y por eso, ¿cómo terminan estas vidas? En el pecado. Son personas que no pueden vivir lejos del pecado. Son personas que se apadronan muy fácilmente con el mundo y piensan con los criterios del mundo, le cuestan los criterios de Cristo, porque no entran. Esa conciencia está en un estado de blindaje tan alto que no le entra, por más que trate el Señor, no le entra. Y por eso el Señor nos llama tan urgentemente a la conversión. La solución hoy es la conversión. El Señor nos lo ha estado diciendo en esta pandemia, de todas las formas, de todas las maneras. Volvamos a Él, y entonces la luz brillará, y la oscuridad interna se convertirá en mediodía. Y así el Señor sanará todas las heridas, y las podrá cicatrizar, y el corazón obrará de acuerdo a sus sentimientos. Pero miren qué está pasando la gente hoy con ese tema de los refugios. ¿Para qué necesita la gente refugios hoy? Para autoconservarse, ¿sí? No para pensar en el bien del prójimo, ¿sí? No, para autoconservarse. No es para otra cosa. Nada más contrario a la fe cristiana que eso. Sí es verdad que la humanidad, hoy la vida que los cristianos que quieren ser fieles tienen que irse apartando de ciertos ambientes. Pero hay que empezar por lo ideológico, ¿sí? Lo ideológico. Nosotros tenemos que alejarnos de la mentalidad del mundo. Y hay mentalidades dentro de la iglesia que son netamente mundanas, otras paganas. Y uno de esos se tiene que distanciar. Ese ambiente mental no favorece a nadie. Esa mentalidades en la vida cristiana de la iglesia, egoístas, insensibles, indiferentes, no favorecen a nadie. Y uno tiene que buscar un refugio seguro. Por eso hay que estar mejor, como dice el sábado. Dice Isaías, el sábado, cuando consagres todo al sábado. Miren, para los cristianos, el sábado, que es el día santo, se convirtió en el domingo, ¿sí? Y el domingo le llamaban Día del Señor, porque ese día encontraban al Señor, y sobre todo lo más grande de ese día era la Eucaristía. El centro que iluminaba el domingo, y desde el domingo toda la semana de un cristiano, era el sol que nacía en el altar de la Eucaristía, Cristo el Señor. Estas palabras de Isaías, pasadas a la dimensión neotestamentaria del Nuevo Testamento, en pocas palabras nos está diciendo el Señor: cuando hagas de la Eucaristía el centro de tu vida, entonces yo creeré que ya estás en el lugar adecuado. Y ahí sí, el desierto florecerá como un vergel. Tanto en la celebración eucarística como en la adoración eucarística. Bueno, esto no es una interpretación que yo doy a mi gusto, es la interpretación de la Iglesia. Cualquiera que se lea la carta, no me acuerdo si es carta, exhortación o encíclica, bueno, no recuerdo, pero de San Juan Pablo II, Dies Domini, del Día del Señor, se va a dar cuenta de esto. La Iglesia siempre ha considerado la Eucaristía el alma, el centro de su vida, y la Iglesia ha entendido que el Señor le ha dicho que ese debe ser su centro y que nunca se aparte de él. Por eso es tan delicado cuando hoy en la iglesia, ¿sí?, se van menospreciando los signos litúrgicos, las manifestaciones litúrgicas, y se van teniendo celebraciones de cualquier manera, y lo más grave, cuando la gente se acostumbra a esto. Porque ese tipo de personas que están en una celebración donde no se les ofrece al Señor como es, se acostumbran a eso. Y ya, para ellos es de su Señor, ¿sí? Así hayan estropeado la liturgia, la hayan vuelto nada, ya, eso está bonito, Padre, muy bonito así.
porque ya eso se adecuó su conciencia. La liturgia nos forma a nosotros. Y de acuerdo a cómo vivamos la liturgia va a ser nuestra formación, tanto interior como exterior. Por eso tenemos tantos católicos deformados, no formados, deformados litúrgicamente, deformados eucarísticamente, no formados, deformados. Y eso cada vez incrementa más. Porque como hay sacerdotes deformados litúrgicamente, como hay sacerdotes deformados eucarísticamente, lo vimos en pandemia. El trato que nosotros veníamos dándole a la Eucaristía. Tanto que tenemos que reparar. Tanto que tenemos que reparar. ¿Por qué? Porque eso manifiesta que hay una deformación. Bueno, Papa Benedicto XVI la llamaba una desacralización. Palabra muy profunda. ¿Sí? Porque ya vamos teniendo un contacto con lo sagrado de una manera profana. Y tratamos lo santo y lo sagrado como se trata lo profano. ¿Sí? Entonces por eso para la gente era lo mismo si la recibía en la boca o en la mano. ¿Sí? Y para muchos miembros de la iglesia también, no, eso tampoco es eso no es fundamental. Sí, eso sí, que la gente lo reciba como quiera, sí, llena su mano de partículas y se sacude, no importa. Eso así está bien, sí. Como yo no veo esas cosas y yo no, la deformación nos va volviendo insensibles frente a todo lo que vive el Señor. ¿Cómo no va a llamarnos el Señor hoy a la conversión? ¿Cómo no nos va a llamar a la conversión? ¿Cómo no nos va a llamar al cambio? El sábado, el domingo, la Eucaristía, cuando vuelvas, dice, ante ti entonces marchará la justicia, detrás de ti marchará la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Ayer lo decía, ¿para qué? Ustedes me recitan oraciones, dicen que son buscadores de mi voluntad y ustedes dicen que viven en mi justicia, lo decía ayer Isaías, y se comportan como si fueran cumplidores de mis mandamientos. Pues yo les voy a decir que no lo están haciendo y que yo no los estoy escuchando. Porque se visten, se ponen un manto de seda y con él se quedan, ¿sí? Como observantes y no observan. No observan. Miren, ¿cuándo se da cuenta uno que un corazón está viviendo en la justicia de Dios? Eso se nota en la Eucaristía. ¿Quién lo hizo? Lo dijo el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium. Dice que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana y la fuente de la misma. Una vida espiritual, pastoral, formativa, comunitaria, ¿sí? Que no termine en una adoración consciente, amorosa y real por Jesús. Eucaristía es ficticia, no es real, no es real. Por eso en este tiempo uno se va llevando tantas sorpresas dentro de la iglesia y en la vida cristiana, porque el amor a Jesús Eucaristía cada vez es menos consciente, cada vez es menos real. Aquí nos contaron, yo lo traigo a colación nuevamente, alguna vez lo dije, vino un misionero polaco, Domini, y nos contó, estaba de misión en el África, y se burlaba de un señor que estaba en la Eucaristía, y el padre le hizo saber cómo ese señor todos los domingos caminaba más de 6 horas por el desierto, un señor mayor, 6 horas por el desierto, para venir a la Eucaristía y 6 horas para devolverse a su casa. Miren, yo lo he visto en los lugares de misión donde he ido, no una, muchas veces, y a mí eso me impresiona. Una vez estaba en el Cauca, por allá en las montañas del Cauca, y el padre me pidió ir a celebrar la Eucaristía, yo fui,
Y estaba lloviendo, ese día estaba lloviendo, yo me retrasé. Cuando ya terminamos la Eucaristía, un señor cojito, con un bastoncito, se me acerca y me dice: padre, ¿usted me puede arrimar en el carro? Y le dije: claro que sí, con mucho gusto. Ya se subió ahí y ya nos fuimos, y me dijo: es que yo no me pierdo la misita cada que viene el padre. Un señor de más de 90 años. Subimos en el carro y yo le dije: ¿y usted quién lo trajo ahorita a la misa? No, padre, caminando yo. Salí tempranito de mi casa porque yo no me voy a perder la misita, ¿sí? Y entonces lo dejo. Cuando lo dejo, ya me despedí, leí la bendición, él muy agradecido se fue. Y me dice la misionera que iba conmigo: padre, no crea que él vive ahí a orilla de carretera, ahorita le toca subir por esa loma. Y los que la tenemos ahí, los que no nos toca hacer todas esas marionetas, ¿cómo la vivimos? La verdadera justicia, la verdadera virtud cristiana, sí, es real cuando es real el amor a Jesús Eucaristía. Y no comamos cuento chino. El amor al prójimo, de que tanto se habla hoy. La vida fraterna de la que tanto se habla hoy. Es real y va a ser real cuando sea real nuestro amor a Jesús Eucaristía. Tanto en la celebración como en la adoración. No comamos paja. Que los verdaderos cristianos que le van a dar a la victoria al mundo y van a ser la luz de esperanza para el mundo, no son esos que se andan mostrando por ahí. No comamos cuento ni paja. Es pura paja, puro cuento chino. Los verdaderos son los que han aprendido a valorar a Jesús en la Eucaristía, porque el verdadero amor por el prójimo, el verdadero amor por una patria, el verdadero amor por una comunidad, el verdadero amor por la humanidad, solo brota del corazón de Jesús. Lo demás es cuento chino, pura paja y no es real. Porque es el único amor que es capaz de transformar las vidas, de darles ilusión, de darles esperanza. Nosotros, mientras no tengamos ese amor del Señor, no le vamos a dar esperanza a nadie. Ayer me impactó, estaba en una empresa con puros obreros, en una empresa minera, celebrando la Eucaristía, mucha gente que se ve que no tenía. Me dejó impactado cómo vivieron esa gente esa Eucaristía. Padre, nosotros no tenemos la oportunidad de tener seguido la Eucaristía. Me dejó impactado, con sus casquitos llegaban y se los iban quitando, ¿sí? Más de 50, 60 personas. Y al final a contar testimonios de esos señores. Uno me dijo: padre, bendiga, padre, imagínese, mire, yo esta mano no la podía levantar, padre, y vea, padre, se me sanó ahorita en la Eucaristía, padre, ¿sí? Y esos llegaban y se acercaban así. Que el Señor no es fiel con esos pobres, porque esos sí eran pobres de verdad. Vivieron la Eucaristía con un amor, la vivieron con una conciencia que al final no sabía ni cómo agradecerle al Señor. Una cosa impresionante. Entonces, hay gente que por lo menos no está afectada por esta deformación, ¿sí? Y nosotros, si estamos afectados por esta deformación, tenemos que pedirle al Señor como Jeremías: quebrántanos, Señor, y rápidamente. Por eso es muy bueno, muy beneficioso cuando el Señor nos quebranta, ¿sí? Y cuando el Señor le pone temperatura a la prueba, sobre todo cuando esa prueba nos tira a los pies del Señor. Eso es lo más hermoso
y más grande que nos puede pasar. Cuando le aumenta la temperatura y ese calor nos lleva a buscarlo a Él, a vivir mejor la Eucaristía y a vivir mejor nuestra adoración eucarística, es lo mejor. Pero lo demás, pura paja, cuento chino. Mientras una prueba y un sufrimiento no se nos note ahí escondidos en el corazón de Cristo, en la Eucaristía, en el Santísimo, paja, cuento chino. Porque ahí es donde, por eso San Pablo decía, yo ya aprendí a gloriarme en mis debilidades y me gozo en ellas, ¿sí? Porque yo ya encontré un refugio seguro y un amparo donde meterme cuando soy probado, ¿sí? Y fue en la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es la Eucaristía. Por eso nosotros no debemos temer, lo que tenemos que hacer es salir corriendo a buscar al Señor. Es el único afán ahorita, poder caer a los pies del Señor con un corazón necesitado, pobre, bien pobre, para que el Señor nos llene, desprovistos de todo, para que el Señor nos provea de todo, ¿sí? Un corazón incapacitado, para que el Señor nos capacite con su gracia. Y eso es suficiente, más que suficiente para estos tiempos que vivimos y que vamos a vivir. Por eso no tengamos miedo, lo importante es tener la mirada puesta en el Señor, en nadie más, en Jesús Eucaristía, en nadie más. Esa es la obediencia que nos está reclamando el cielo, a través de la Iglesia, ¿sí? La unión con el Señor. Y de ahí van a brotar antorchas de esperanza para este mundo, y bien encendidas, porque el Señor las enciende bien encendidas. Antorchas de esperanza para tanta gente que hoy vive sin esperanza. Entonces, que nunca apartemos nuestro corazón de Jesús Eucaristía, que cada vez tengamos una mayor conciencia de Él, del regalo, el tesoro tan grande, y que cuando estemos con Él no tengamos miedo a nada ni a nadie, absolutamente a nada ni a nadie. Al fin de cuentas, nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y esa es la esperanza más grande de nuestro corazón, la alegría profunda de nuestro corazón, la confianza profunda de nuestro corazón. Que mientras estemos con el Señor, estaremos muy bien y podemos estar contentos y seguros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.